Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchísima buena vibra. Yo estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado ríos de tinta, montañas de comentarios y sobre todo, muchísimas lágrimas, la despedida entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca esta historia, este romance que nos hizo soñar, que nos mantuvo pegados a la pantalla y que inevitablemente nos hizo suspirar. Vamos a analizar ese adiós en el aeropuerto, ese momento cargado de emociones, ese instante que marcó un antes y un después en la vida de estos dos actores tan queridos. Vamos a revivir esos instantes, a intentar descifrar las señales, a entender qué pudo haber pasado para que llegaran a ese punto. Porque sí, todos sabemos que las historias de amor no siempre tienen un final feliz, pero cuando se trata de personas que admiramos, que sentimos cercanas, la decepción es aún mayor. Así que si son fans de Demet, si son fans de Can, si simplemente son unos románticos empedernidos como yo, este es su vídeo. Prepárense para un torbellino de emociones, para recordar momentos felices y quizás, para derramar alguna que otra lagrimita. Pero sobre todo, prepárense para un análisis honesto y respetuoso de esta situación. Y antes de que sigamos, quiero aprovechar este momento para pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que sigan recibiendo contenido de este tipo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Vamos a revivir ese adiós final, en el aeropuerto que dejó a tantos corazones rotos. Recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito, de talento y por supuesto, de amor. Su química en pantalla era innegable, su conexión palpable. Nos regalaron momentos inolvidables en la serie Erkenci Kuş, una producción que conquistó al mundo entero. La naturalidad con la que interpretaban a Can Divit y Sanem, dos personajes complejos y entrañables, nos hizo creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de los encuentros fortuitos. Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que se expandió como la pólvora por Latinoamérica, España y otros rincones del globo, conquistando audiencias diversas y creando una legión de fans incondicionales que seguían cada paso de los protagonistas, tanto dentro como fuera del set. Pero la magia traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, las evidencias eran demasiado claras para ignorarlas. Los fans ilusionados celebraron esta posible relación, convencidos de que el amor que veíamos en la ficción se había hecho realidad. Se tejieron miles de historias en foros, redes sociales y blogs, donde los seguidores analizaban cada foto, cada entrevista, buscando la confirmación definitiva. La esperanza era palpable y la fantasía de que Can y Demet fueran la pareja perfecta, tanto en la vida real como en la ficción, se arraigó profundamente en el corazón de muchos. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad no siempre coincide con nuestros deseos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las apariciones públicas de Demet y Can se volvieron menos frecuentes, las sonrisas menos brillantes y las miradas menos intensas. Los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza, alimentados por la distancia física entre ellos y por las exigencias de sus respectivas carreras profesionales. Los fans más perspicaces notaron la diferencia en sus interacciones, la falta de brillo en sus ojos y la tensión que parecía flotar en el aire durante sus escasas apariciones conjuntas. Los foros se llenaron de especulaciones, de teorías sobre lo que podría estar sucediendo tras bambalinas, y la incertidumbre se apoderó de la comunidad de fans. Y entonces llegó el fatídico día. Las imágenes del aeropuerto recorrieron el mundo a la velocidad de la luz. Demet con el rostro desencajado, los ojos llenos de lágrimas, despidiéndose de Can. Can visiblemente afectado, intentando consolarla. Un abrazo largo, un beso fugaz y la promesa implícita de un reencuentro que quizás nunca llegaría.
Las fotos y vídeos se viralizaron en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones de tristeza, decepción y consternación. Los fans se aferraban a la esperanza de que fuera solo una despedida temporal, un hasta luego en lugar de un adiós definitivo, pero la realidad se sentía ineludible. El sueño de una relación duradera entre Khan y Demet parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué pasó realmente en ese aeropuerto? ¿Qué se dijeron? ¿Qué sintieron? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero podemos intentar reconstruir los hechos, analizar las señales y comprender las posibles razones detrás de este adiós. Los expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes del aeropuerto, buscando pistas en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se abrazaban. Se especuló sobre las palabras que pudieron haberse dicho, sobre las promesas rotas y las expectativas frustradas. La información era fragmentada y las interpretaciones, subjetivas, pero la sensación general era de un profundo dolor y de una despedida inevitable. Es evidente que la distancia jugó un papel importante. Can Yaman, con una carrera en ascenso meteórico, se encontraba trabajando en Italia, lejos de Demet y de su país natal. Las largas jornadas de rodaje, la presión mediática y la dificultad para mantener una relación a distancia pudieron haber erosionado el vínculo que los unía. La diferencia horaria, la dificultad para comunicarse con regularidad y la falta de tiempo para compartir momentos significativos pudieron haber afectado la relación, creando una barrera difícil de superar. Además, la distancia física también implica una distancia emocional, lo que puede generar inseguridades, celos y malentendidos. Además, ambos se encontraban en momentos cruciales de sus carreras. Demet, consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, buscaba nuevos desafíos y proyectos que le permitieran demostrar su talento. Khan, por su parte, intentaba abrirse camino en el mercado internacional, explorando nuevas oportunidades y demostrando su versatilidad como actor. El enfoque en sus respectivas carreras pudo haber consumido gran parte de su tiempo y energía, dejando poco espacio para nutrir la relación. La ambición y la necesidad de alcanzar sus metas profesionales pudieron haberles obligado a tomar decisiones difíciles, priorizando sus carreras por encima de su relación. Quizás la presión de los fans también influyó. La expectativa de que su relación fuera perfecta, de que vivieran un cuento de hadas, pudo haber sido demasiado pesada para llevar. La necesidad de mantener una imagen pública, de complacer a sus seguidores, pudo haberles impedido vivir su amor con libertad y autenticidad. La constante atención mediática, los rumores y las especulaciones pudieron haber afectado su privacidad y su capacidad para tomar decisiones personales sin sentirse juzgados o presionados. La idealización de su relación por parte de los fans pudo haberles impuesto una carga adicional, haciéndoles sentir que debían cumplir con unas expectativas irreales. Pero más allá de las posibles razones externas, es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Y aunque duela, aunque nos decepcione, es importante aceptar la realidad y seguir adelante. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, los caminos se separan. Aceptar que una relación ha llegado a su fin es un proceso doloroso, pero necesario para poder sanar y seguir adelante. Demet y Khan nos demostraron que el amor puede ser hermoso y apasionado, pero también efímero y doloroso. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con un final feliz, pero también nos enseñaron que la vida no siempre es como la imaginamos. La vida real no es como una serie de televisión, donde los protagonistas siempre encuentran la manera de superar los obstáculos y vivir felices para siempre. En la vida real, las relaciones se enfrentan a desafíos complejos, a decisiones difíciles y a finales inesperados. Lo importante es recordar los buenos momentos, agradecerles por la magia que nos brindaron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Porque al final del día, lo único que importa es que sean felices, que encuentren la paz y que sigan persiguiendo sus sueños. Cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa separarse de la persona que alguna vez amaron. Ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su química en pantalla y fuera de ella, de los rumores de romance y de la confirmación tácita de su relación. También hemos analizado el adiós en el aeropuerto, ese momento cargado de emociones que marcó el final de su historia. Hemos intentado descifrar las posibles razones detrás de esta separación, considerando la distancia,
las presiones profesionales y las expectativas de los fans. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de aceptar la realidad y de desearles lo mejor en sus caminos individuales. Además hemos explorado el impacto que su relación tuvo en los fans, la presión mediática a la que estuvieron sometidos y la complejidad de mantener una relación a distancia en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones. A mí me encantó compartir este momento con ustedes, leer sus comentarios y sentir su apoyo. He intentado ser lo más objetiva posible al analizar esta situación, evitando caer en juicios de valor y respetando la privacidad de Demet y Can. Mi intención es ofrecer una perspectiva informada y sensible sobre un tema que ha generado tanta controversia y emoción entre los fans. Así que por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, cuál es su opinión sobre la relación entre Demet y Can y qué les pareció el adiós en el aeropuerto. Compartan sus ideas, sus sentimientos y sus reflexiones. Me encanta leerlos. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra perspectiva o si simplemente quieren expresar su apoyo a Demet y Can. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y significativo para todos vosotros. Y para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que sigan recibiendo contenido de este tipo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Se los agradecería muchísimo. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con todos vosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir adelante y a ofreceros lo mejor de mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recordad siempre que el amor, en todas sus formas, es un regalo, y que debemos valorarlo y apreciarlo, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Y sobre todo, recordad que la felicidad está en nuestras manos, y que debemos buscarla y perseguirla, sin importar los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Os quiero mucho.